Oseas capítulo 4, versículo 6. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oremos, hermano. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque un día tú nos llamaste a todos nosotros para que viniésemos a los pies de Cristo. Gracias, Padre, porque aquí estamos. Queremos escuchar tu palabra, lo que tú tienes para nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, para ser edificados, para ser transformados, para cambiar, para vivir acorde a tu santidad de una manera agradable y perfecta. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, el texto es muy conocido. Muchas veces se dice mal, pero dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hace poco, cuando el pastor pedía que alguien supiera alguna palabra, le había dicho 1 Corintios 8, 1, que dice: con respecto a los sacrificios, todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica la iglesia. Amén. Es cierto que muchas personas hay veces que piensan que porque tienen conocimiento son superiores a los otros. Así es verdad. Y esto les sirve de arrogancia. Pablo era un doctor en la ley, un hombre preparado por Dios. Y él dice que desechó todo su conocimiento. Pero evidentemente, cuando usted va a las escrituras del Nuevo Testamento, es Pablo el hombre que más escribe en el Nuevo Testamento. Es decir, que también Dios usa el conocimiento. Entonces, el conocimiento no es malo. Lo que es malo es envanecerse a partir del conocimiento. Igual que el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Así es. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, miren, curiosamente la Segunda Guerra Mundial puso al mundo entero con temor, porque Hitler, los nazis, amenazaron al mundo entero. Los submarinos estaban en el Golfo de México, amenazaron todas las naciones del mundo. Y los Estados Unidos, que fue el último país en participar de esta guerra, fue el país que le tocó llevar suministros a Europa. Es decir, ayudar a estos países de Europa que estaban aplastados por los nazis. Y dentro de Estados Unidos hubo un patriotismo, un movimiento patriótico muy fuerte, pero también hubo un movimiento cristiano muy fuerte. Y a partir de ahí empezaron a surgir muchas iglesias. Muchas veces cuando usted camina por las ciudades de Estados Unidos, usted ve los templos esos tan grandes que valen 40 y 50 millones de dólares, que están vacíos hoy. Y usted dice: ¿en qué momento hicieron esta gente eso? Odessa, la ciudad que estamos nosotros ahora, hoy tiene 200.000 habitantes. Yo supongo que en el año 1947, 1950, que fue cuando se hicieron estos grandes templos, habían menos de 100.000 personas. Pero todo el mundo iba a la iglesia. Toda la sociedad americana, había menos extranjeros también, se congregaba en las iglesias. Y las iglesias empezaron a crecer. Y donde quiera se abrió una iglesia. Y la sociedad norteamericana, en todo su esplendor, creían en Jesús como su Salvador. Toda la sociedad norteamericana estaba llena de los valores cristianos. Valores como no mentir, como no ser tramposo. Valores como ser honestos. Cuando yo llegué a la ciudad de Odessa, el guarda de Odessa no tenía cámara, no tenía custodios, no tenía nada. Y algunos lugares, como Kentucky, tienen ciudades que yo fui a echar gasolina al carro y usted no paga. Usted llena su tanque y después va y paga. Porque fue una sociedad que las personas, cuando empezaron a tener el conocimiento de la palabra de Dios,
empezó a entender que la bendición de Dios viene cuando yo vivo acorde a ese Dios que me ama. Mire, muchas iglesias están metidas en alabanza. Hoy en día vamos a iglesias que la alabanza es fundamental. La palabra son 30, 15, 20 minutos y no la quitan, no sé ni cómo. Pero ya casi ni se predica. En este tiempo, en las escuelas, la Biblia era una asignatura obligatoria. Estos hombres entendieron que era importante que los niños entendieran la Biblia. Y todos los niños en primaria comenzaban a estudiar la Biblia. Los maestros oraban antes que empezaran las clases para poner en las manos de Dios el conocimiento, la sabiduría, su clase y sus alumnos. Y prosperaba todo, porque Dios estaba allí. Mi hijo tiene 12 años y cuando vamos para la escuela, yo siempre le pido a Dios que le dé conocimiento, sabiduría, que su sistema cognitivo se lo desarrolle. Le pido que los ángeles de Dios estén alrededor de él. Le pido que lo guarde del hombre malo, del niño malo. En aquella época no haría falta eso, porque era raro que un niño matara a otro niño. Y la sociedad iba creciendo, y la iglesia iba creciendo, y cada día se hacían más templos, porque el conocimiento de Dios aumentaba. La gente tenía sed de escuchar la palabra de Dios. Hoy no. Hoy te dicen 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos. No quiero que prediques más. Estamos corriendo, que los domingos queremos ir a almorzar. Tenemos hambre. En aquel momento no. En aquel momento la gente quería escuchar. Había comezón de la palabra de Dios. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy, 2022, septiembre de 2022, en los Estados Unidos cierran todos los días miles de iglesias. Las que no cierran están vacías. Y las que no están vacías tienen 4 personas o 5. He visitado iglesias metodistas aquí en Estados Unidos, porque yo vengo de una iglesia metodista en Cuba, y he visto pastores que son doctores en teología, con 2 licenciaturas, con una presentación, con 4 personas en la iglesia. 4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver entonces que hoy en las escuelas de los Estados Unidos, que es el país donde estamos viviendo, un niño es capaz de coger un arma y matar a otros niños. Pero también vimos en las elecciones pasadas las iglesias apoyando a un presidente pornográfico, un hombre que estaba siendo acusado de ser pornográfico. Las iglesias empezaron a apoyar a este presidente. Vi aquí en la calle de Odessa carteles que decían referencia a que este hombre era un enviado de Dios, cuando la iglesia no debe opinar de política. Las leyes de Texas dicen que la iglesia no debe opinar de política. Cuando a Jesucristo le llevaron aquella moneda para hacerle una trampa, él dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hoy, en vez de abrirse iglesias, vemos que se abren casas de juego. Y cuando una iglesia hispana se abre aquí en Odessa, es porque se fajó con el pastor y dividió la iglesia a la mitad. No es porque hay un proyecto de abrir la iglesia. A nadie le interesa ya el conocimiento de Dios. A nadie le interesa que la palabra se pueda difundir. ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos caído en eso? Hace poco conversaba con un pastor que estuvo en México y él me decía
que tenía cierto temor de predicar por los coyotes, por las personas del crimen. Y el pastor dice que a él le dijo el otro pastor de allí, de México: ten cuidado, esos coyotes vienen a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo entró el mundo a la iglesia? ¿En qué momento? Aleluya. ¿En qué momento el diablo se ha apoderado de la casa de Dios? ¿Qué pasó? Y sigo haciendo la misma pregunta. Oseas dice en el capítulo 4, versículo 6a: mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que no tenía conocimiento. Sí tenía conocimiento. Lo que no tenía era el conocimiento suficiente, el necesario. ¿Quién es Oseas? En el Antiguo Testamento encontramos los profetas mayores y los profetas menores. Esta clasificación no es porque un profeta sea más importante que otro, sencillamente porque los profetas mayores tienen libros más extensos y más profundos, y los 12 profetas menores, sus libros son más sencillos, pero no son menos importantes. Oseas es un profeta menor por el contenido de su texto. Solo Amós y Oseas profetizaron en el reino del norte. Todos los demás profetas lo hacen en el reino del sur. ¿Qué es esto del reino del norte y reino del sur? En tiempos de Oseas existían dos reinos, el del sur y el del norte. El reino del sur estaba compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte por las 10 tribus restantes, y se llamaba Israel. La capital del reino del norte era Samaria, y la capital del reino del sur era Jerusalén. ¿Dónde y cómo se originó esto? Desde la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue nombrado el rey sucesor, pero una diferencia de opinión entre los impuestos dividió el reino. Bajo este contexto es que Oseas predica esta palabra. Es una palabra que Dios le da a Oseas para que lo predique al reino del norte, al reino de Israel. Este reino estaba muy adentrado en lo que era la idolatría y el desconocimiento de Dios. Ahí habían disputas de todo tipo. Dios le está hablando a una nación que desprecia el conocimiento. Esta nación de Israel despreciaba el conocimiento de Dios. La vida de Oseas permanece entre el 750 al 730 antes de Cristo. Antes de Cristo los años son diferentes ahora que estamos después de Cristo. Es decir, el 750 al 730, el 730 va más cerca de Cristo y ese es el mayor, es al revés. Y en este tiempo, él está profetizándole a la nación de Israel su destrucción, que van a desaparecer. Y en el 721, Oseas no mira esto, no lo ve, es desterrada la nación de Israel, el reino del norte, hacia las naciones caldeas, lo que sería hoy Afganistán. Y fueron llevados otros pueblos al lugar que estaba el reino de Israel. Fueron desterrados. Oseas 13:16 profetiza contra Samaria y dice:
Samaria será asolada porque se rebeló contra Dios. Caerá espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Una cosa horrenda. Aquel pueblo iba a ser destruido por los bárbaros. Y todo eso, hermano, porque rechazaron el conocimiento de Dios. Rechazaron conocer más y más de Dios. Por esta causa, por no tener suficiente conocimiento, iban a ser destruidos. O sea, le está avisando. Pero me gustaría responder las preguntas que hicimos al principio, donde decíamos, ¿por qué los Estados Unidos dejó de ser un país moralmente cristiano, donde Jesucristo era el centro de la sociedad? Y muchos pastores, muchos profetas de nuestros tiempos han predicado y han hablado que este pueblo será destruido porque ha abandonado el conocimiento de Dios. Mi punto de vista muy personal, pienso que siempre Dios guarda un remanente. Siempre Dios guarda hombres que le quieren seguir y quieren conocer más de Él. Pero el mundo hoy prevalece en la sociedad y prevalece en la iglesia. Hoy vemos cómo el mundo prevalece. Entra una persona con un arma a una iglesia y mata al pastor y mata a 2 o 3. Eso lo vimos aquí en Texas. ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué pasó? No sabemos. Lo que sabemos es que eso nunca se había visto. Jamás. Ahora, analicemos qué sucedía en aquel tiempo. En los tiempos en que la iglesia en los Estados Unidos crecía. En la escuela dominical, en aquel tiempo, se estudiaban los libros de la Biblia. En Cuba, el comunismo a nosotros nos atrasó. Y a veces el atraso nos favoreció. Porque nosotros en Cuba, cuando yo me convertí, la iglesia seguía el ritmo de la iglesia americana de los años 50. Y nosotros los domingos teníamos una escuela dominical donde se escudriñaba los libros de la Biblia. Y mucha gente que lleva más de 30 años en el Evangelio sabe que era así. Usted llegaba a la escuela dominical y era a estudiar un libro de la Biblia, de punta a cabo. Y se estudiaba desde Génesis hasta Apocalipsis, paso por paso. Yo recuerdo que a veces eran años estudiando esto. Y usted se gozaba, porque usted iba adquiriendo conocimiento. Y ese conocimiento te permite cambiar tu vida. Porque la palabra de Dios transforma al ser humano. Cambia, quita, pone. Y yo me crié en ese tiempo, en una Cuba con una iglesia de los años 50. Hoy no se estudian los libros de la Biblia en la escuela dominical. ¿Por qué? No lo sé. En ninguna iglesia, ni en Cuba. Ya Cuba dejó eso porque en el año 97 empezaron a venir a los Estados Unidos los pastores y empezaron aquí, no, si allá, eso está anticuado. Ya en Estados Unidos no hay ni escuela dominical. Muchas iglesias no tienen escuela dominical. Quitaron la escuela dominical. Esto es una iglesia a la antigua. Todavía no hay escuela dominical. Hay iglesias que borraron la escuela dominical. Y es un culto, punto. Hay otras iglesias que es alabanza y alabanza y alabanza y alabanza. Y 20 minutos de la palabra de Dios. Iglesias americanas, iglesias de 2,000 o 3,000 personas. Quitamos la escuela dominical. Quitaron el estudio de los libros de la Biblia. Los miércoles, en la iglesia de 1950,
Se daban estudios bíblicos. Se estudiaban temas de la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué son 12 los profetas menores, como mencioné ahora? ¿Por qué son 4 los profetas mayores, pero son 5 los libros? ¿A qué se dedicaba Oseas? ¿O quién llamó a Oseas? ¿O por qué Dios manda a Oseas a que se case con una mujer que después lo engaña? Los estudios bíblicos tenían que ver con eso. Se profundizaba las escrituras. Hoy no. He ido a iglesias que los miércoles van y se da una clasecita de no sé. He ido a otra. A veces se predica la palabra. O se predica la palabra y se hace una narrativa. Pero hoy en muy pocas iglesias americanas o hispanas se dan estudios bíblicos. Las iglesias y las congregaciones las iglesias y las congregaciones se interesaban más por conocer a Dios. Los sermones dominicales eran más largos. En ese tiempo los sermones eran más largos. La iglesia quería oír palabra de Dios. La iglesia quería sentir la presencia de Dios. Hoy tampoco es así. La iglesia en los años 50 tenía más conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios las hizo crecer. Hoy la falta de conocimiento de Dios en las iglesias está destruyendo la sociedad norteamericana. ¿Es la iglesia la que levanta una sociedad o la que destruye una sociedad? Jesús en Mateo 5:13 le dice a la iglesia, y la iglesia, recuerden que no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, dice Jesús, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de Dios al mundo. Pero ¿qué palabra de Dios le vamos a llevar si no tenemos conocimiento de Dios? ¿Qué vamos a hablar? Con la iglesia del camino yo iba los sábados a predicar. Y cuando empezábamos a tocar la puerta, lo que le decían era: el domingo a las 8 tenemos una iglesia aquí en la esquina que lo estamos invitando. Y después cuando termina me dice el pastor Porra: viste, evangelizamos toda la zona. Digo, no evangelizaron, invitaron. Invitaron a la iglesia, ustedes no evangelizaron. Evangelizar es tocarle la puerta y decirle: usted sabe que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Usted sabe que usted puede ser redimido. Usted sabe que usted es justificado a través de la sangre de Cristo. Que usted ya no tiene deuda con Dios. Que Dios lo ama. Que Dios lo está esperando. ¿Sabe cuántas bendiciones Dios tiene para usted? Y usted no permite que lleguen. Eso es evangelizar. Predicar la palabra del Señor. Hablarle de Jesús. La gente no quiere oír cuentos. La gente no quiere entretenerse. Para entretenerse van al baile. Quiere una iglesia que predique la palabra de Dios. Quiere una iglesia que dé estudio a la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios, porque la iglesia está dormida. La razón por la cual el diablo está levantando hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres,
Porque la iglesia hoy no es sal en la tierra. No da sabor. ¿Qué sabor vas a dar si ni tú sabes qué hacer con tu vida? He hablado con cristianos que no saben qué hacer con sus vidas. No saben qué decirle a sus hijos. Hace poco un señor mundano me dijo: ten cuidado con tu hijo, no te salga homosexual. Le dije: mi hijo no va a salir homosexual porque yo tengo un Dios grande que lo bendice, que lo protege, y yo oro por él todos los días. Porque aunque somos o estamos en el mundo, no somos del mundo. Y aunque estamos rodeados de lobos, no somos lobos, somos ovejas. Pero la iglesia tiene que despertar. Muchas veces allá en Cuba, muchas chicas se ponían a orar, oraban más que no sé quién. Y era orando y orando y orando y orando. Y cuando pasaba 2 o 3 meses, adulterio, fornicación. ¿Cuál es tu oración? Si tú no tienes conocimiento de Dios, ¿a qué Dios está orando? Si tú vives en pecado y sigues orando, tu oración de ahí no pasa, de falso techo. Porque tú necesitas conocerlo. Mientras más yo conozco al pastor Borrego, o más lo amo, o más lo odio. Porque el conocimiento me acerca a él. Si yo conozco a la hermana, o más la amo, más la odio. ¿Por qué? Porque voy conociendo de sus errores, de sus virtudes. Pero cuando yo me acerco al Dios de la gloria, cuando yo aprendo a conocer a un Dios que me ama, que es fiel en todo tiempo, aún cuando yo sea infiel, entonces mi amor crece. Porque el conocimiento de Dios me lleva a vivir una vida en santidad, en plenitud. Porque sé que hay un premio, hay un galardón guardado para mi vida. Pero si yo no sé ni a qué oro, si yo no sé ni para dónde voy. Allá en mi país dicen: si tú no sabes para dónde vas, no sabes tampoco a dónde llegas. Porque estás desinformado. Porque nadie te informa. Porque quien tiene que informarte no lo está haciendo. Necesitamos orar para que Dios nos llene de su palabra, de su amor. Porque si nosotros no buscamos el conocimiento de Dios, vamos a ser destruidos. Vine aquí a esta iglesia en el 2013. Solamente vine 1 minuto. Vi una señora por aquí que tenía un pelito corto y creo que el pianista era su pareja, algo así, no sé. La vi, la saludé, más nada. Después yo seguí porque iba para la iglesia metodista. Y a lo mejor tú sabes quién es. Yo no. Pero esa mujer la veía yo en Walmart, desgreñada, todo así. Bien fea vestida, que se sabía que el pecado se la estaba comiendo. Vemos cristianos muy convertidos, muy consagrados, con una velocidad increíble. Y de momento, ¡pum!, se apagó. ¡Pah!, para el mundo. Porque no tenía el conocimiento. Porque si él llega a saber que ya Jesús pagó sus pecados, porque si él llega a saber que hay una nueva Jerusalén esperando por él, si él llega a saber que el Cristo de la gloria viene a buscar a su iglesia para glorificarse con ella, él nunca se va de la iglesia. Cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pase lo que pase, pase lo que pase, Pablo dice: nada me podrá separar del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque lo conozco. Porque yo he caminado con él. Porque yo sé que mi familia depende de mi fidelidad. Dios guarda a tus hijos. Aunque estén en el mundo, Dios los guarda. Dios cuida tu vida. Un día tu oración va a ser escuchada y un día van a llegar a los pies de Cristo. Un día. Y tú piensas que no, que están lejos, no importa. Tú sigue ahí. Porque tú eres un soldado de Cristo. Tú sigue orando. Las madres no se cansan de orar por sus hijos. Las madres nunca pierden la esperanza de un hijo. En ninguna circunstancia. Y digo las madres
porque las madres tienen 9 meses a un niño en su vientre. Y ellas tienen esa bendición que gracias a Dios nosotros no tenemos. Que no parimos ya. Pero sí le digo, no te canses. Jesucristo dice, le está diciendo a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia es la luz. Cuando la iglesia está en tiniebla, el mundo tiene un apagón. ¿No saben para dónde van? Ahí lo ven. Que si mujeres, que si hombres. Ahora dicen que las mujeres nunca existieron. Que la mujer es un producto de la sociedad. ¿Ve usted? Y que por ellas hacer lo que hacen como mujer, se les fue desarrollando su cuerpo y sus partes y sus cosas. ¿Sí? Todo ese invento es porque tenemos una iglesia que está apagada. Porque Jesús dijo, la iglesia es luz. Pregúntate a cuánta gente tú le hablas de Cristo diariamente. ¿A cuántas? Ayer, una muchachita de 22 años la recogí por allá. Yo manejo el Uber, bien lejos. 22 años, lindísima la muchacha, con 2 hijos. Un niño de 2 años y uno de 3. Uno vive en Phoenix con el papá y el otro vive no sé dónde con el otro papá. Ella solita aquí. Y le pregunté, mija, ¿por qué no estudias? Eres joven, tengo una hija de 23 años. No. ¿Y dónde trabaja? En un club. En un club. Pero mi mamá no me habla. ¿Alguna vez alguien te habló de Cristo? Sí, yo soy cristiana. Las lágrimas se me salieron. Yo soy cristiana. ¿Y dónde está tu papá? ¿Y dónde está tu pastor? ¿Y dónde están tus hermanos? Una ovejita perdida por el mundo que nadie la quiere. Una niña tan linda, tan dulce, tan tierna. Solita. La recogí en una camioneta que estaba con un viejo. No digo un viejo porque sea un hombre, como dicen ustedes. Digo un viejo porque es un hombre grande, haciéndole favores sensuales por dinero. Pero cuando yo traté de predicarle de Jesús, no, yo soy cristiana. Y entonces le tuve que hablar del amor de Cristo, cómo la puede edificar, cómo la puede ayudar. Esa es la sociedad que nosotros tenemos. Dice Jesús, si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y se alumbra para que alumbre toda la casa. Lo que está diciendo es, una luz se lleva aquí. Hoy vemos cristianos que le da pena que le digan que son cristianos. Pena. Tienen pena de ser cristianos. La sociedad sin la iglesia vive en tinieblas. Triste. La sociedad que vivimos hoy en día, esta que nos ha tocado, es una sociedad que está en tinieblas. Segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una congregación que no se preocupa en crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está condenada a desaparecer. Un cristiano que no se ocupa y no se preocupa de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en riesgo de desaparecer. Y yo lo he visto, hermano. Usted tiene que buscar, escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, orar a Dios para que le ayude a entender esa palabra, porque esa palabra te va a hacer mejor persona, mejor individuo, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo.
No importa quién tú eres, no importa quién tú fuiste. Hoy, entrégale tu corazón a Jesús. Amén. Hoy dile a Cristo, yo quiero conocerte más. Yo quiero que me ayude a escudriñar tu palabra. Yo quiero entenderla. Yo quiero que me hable. Yo quiero cambiar. Necesitamos conocer a Dios. Para mí, para ti, es importante conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios,